los desvividos puedes enterrar antes de que alguien note el olor. John Wayne Gacy organizó fiestas infantiles, ayudó en campañas políticas y mientras todos reían, él vivía sobre los restos de 29 personas ocultas bajo su casa. Pero eso es apenas el principio. Este no es el típico video donde te cuentan que era un payaso criminal. Te voy a revelar lo que no se atrevieron a mostrar en Netflix. Los detalles que quedaron fuera del expediente público. Las frases que dijo antes de apagar una vida. Las víctimas que aún no han sido reconocidas. Y los objetos que conservaba como si fueran trofeos. Esto que estás a punto de escuchar no lo vas a poder sacar de tu cabeza en un buen rato. En Familia con el Mal te trae 30 cosas escalofriantes sobre John Wayne Gacy. Era conocido como Pogo el payaso y no era un simple disfraz. A simple vista, Gacy parecía un hombre extrovertido, amable e incluso gracioso. En las fiestas comunitarias, en los hospitales y hasta en eventos escolares. Aparecía con un traje de colores, una peluca roja, cara pintada y una gran sonrisa. Lo llamaban Pogo el payaso, pero lo más inquietante no era su maquillaje, sino el hecho de que Pogo no era solo un disfraz, era una personalidad alterna que Gacy adoptaba por completo. Cuando se vestía como Pogo, decía sentirse libre de hacer cosas que John jamás haría, y bajo ese personaje se burlaba, acechaba y planeaba. En el caso de John Wayne Gacy, el disfraz no ocultaba a un asesino, más bien lo liberaba. Enterró 29 cuerpos bajo su propia casa y nadie se dio cuenta. Imagina esto: vives en una casa suburbana, bonita por fuera, silenciosa, y debajo de tu sala hay un cementerio personal. Eso hizo John Wayne Gacy. 29 cuerpos en el espacio bajo su casa, en el crawl space, todos colocados meticulosamente, en bolsas, alineados como si fueran piezas de algo más grande. Durante años el olor a muerte era insoportable. Los vecinos se quejaban y Gacy siempre tenía una excusa. Él decía que eran las tuberías, que se había muerto un animal o que era simple humedad. Pero nadie sospechó lo obvio. Incluso contrató empleados para cavar más profundo, sin decirles que cavaban tumbas. Se tomó una foto con la primera dama de Estados Unidos. En 1978, durante un evento oficial, John Wayne Gacy fue designado como voluntario de seguridad. Llevaba una credencial falsa, un pin político, y terminó tomando una foto con Rosalind Carter, la esposa del presidente. Esa foto fue publicada, oficial y verificable, y por unos días Gacy fue considerado un ciudadano ejemplar, pero en el fondo ya había asesinado a más de 20 personas. Años después, cuando la verdad salió, el servicio secreto tuvo que dar explicaciones por haber permitido que un asesino serial posara con una figura de gobierno. ¿Cómo un monstruo puede infiltrarse en los eventos más protegidos del país? Te hace pensar, ¿no? Era parte activa del Partido Demócrata y lo adoraban en su comunidad. John Wayne Gacy no era un marginado, al contrario. Era el tipo que ayudaba en campañas locales, organizaba marchas, cenas, fiestas, tenía contactos políticos, contratos públicos y hasta un reconocimiento vecinal. Fue designado capitán del vecindario en su distrito. La gente lo veía como un tipo trabajador, servicial, simpático. Alguien que ponía su empresa de construcción al servicio de la comunidad. Nadie, ni una sola persona en su círculo podía imaginar lo que realmente ocurría en esa casa. Y eso nos dice algo.
El verdadero terror no vive siempre en las sombras. A veces organiza la parrillada del domingo. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántos monstruos se esconden detrás de una sonrisa y un saludo políticamente correcto? Usaba su empresa para reclutar víctimas con promesa de trabajo. Gacy fundó una empresa llamada PDM Contractors. Ofrecía empleos para jóvenes. Los requisitos: ser hombre, joven, físicamente fuerte y con necesidad económica. La mayoría de los reclutas eran chicos sin hogar, con poca familia, adolescentes que confiaban porque alguien les daba una oportunidad. Él les prometía estabilidad y luego los desaparecía. Muchos entraban a trabajar en su casa, algunos vivían temporalmente con él. La mayoría nunca volvió a ser vista. Lo más perturbador: algunos compañeros de trabajo llegaron a escuchar ruidos raros en las noches, pero nunca se atrevieron a preguntar. Su primer asesinato no fue su culpa, según él cuenta. Durante su confesión, Gacy dijo que su primer asesinato fue un accidente. Según su versión, la víctima lo atacó con un cuchillo y él simplemente se defendió. Pero lo que admitió es que el joven estaba atado, semidesnudo y bajo su control. Después del asesinato, Gacy entró en pánico, no por la culpa, sino porque no sabía cómo deshacerse del cuerpo. Lo envolvió, lo enterró en el garaje y algo en su interior cambió. Gacy luego confesó que tras ese primer asesinato sintió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Fue el inicio de todo y no hubo vuelta atrás. El primer crimen fue un tropiezo. Los demás fueron adicción. Era obsesivo con el orden, pero vivía rodeado de cuerpos en descomposición. John Wayne Gacy tenía rutinas estrictas. Su escritorio debía estar limpio, sus herramientas alineadas, su ropa colgada por color. Un hombre meticuloso, perfeccionista, incluso algo obsesivo. Pero bajo sus pies, en los cimientos de su casa, había un infierno sin control. Cuerpos apilados, carne descomponiéndose, humedad y el hedor de la muerte filtrándose a través de las paredes. La contradicción: Gacy regañaba a sus empleados por dejar mugre en la entrada, mientras tenía enterrados en su sótano. Este monstruo no vivía en el caos, más bien lo organizaba. Vendía cuadros de payasos pintados en prisión por miles de dólares. Después de ser arrestado, Gacy comenzó a pintar. Su tema favorito: él mismo disfrazado de payaso. En prisión, producía cuadros que vendía por correo, firmados, numerados, piezas de colección para morbosos o fans del crimen. Algunos se vendieron hasta por $20,000. Incluso celebridades llegaron a comprarlos, y otros los destruyeron públicamente en protestas como un acto simbólico de rechazo. La industria del arte macabro encontró en Gacy un ícono, y eso revela algo muy inquietante. Hay quienes convierten el horror en mercancía. ¿Esto es arte, evidencia o un culto al asesino? Dime en los comentarios qué opinas. Pasaron 14 años entre su sentencia y su ejecución. John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte en 1980, pero no fue ejecutado hasta 1994. Durante ese tiempo dio entrevistas, escribió cartas a fans, vendió arte y hasta organizó exposiciones de sus obras. El sistema legal estadounidense permitió que, por casi década y media, el hombre que había asesinado a
33 personas tuviera tiempo, voz y hasta fama. Justicia lenta o indulgencia institucional. Lamentablemente el silencio de las víctimas fue eterno. El de Gacy tardó 14 años más. Sus últimas palabras fueron "Kiss my ass". El 10 de mayo de 1994, después de agotar todos los recursos legales, John Wayne Gacy fue finalmente llevado al corredor de la muerte. Le ofrecieron la oportunidad de decir unas últimas palabras, sin arrepentimientos, sin disculpas, solo dijo "Kiss my ass". Un insulto directo, un último acto de desafío. Murió sin remordimientos, y para muchos eso fue más aterrador que todos sus crímenes juntos. Hay monstruos que matan y hay monstruos que nunca piden perdón. Pero vámonos más atrás, antes de su ejecución. Fue arrestado por primera vez años antes, pero aún siguió matando. En 1968, mucho antes de que el mundo supiera quién era, Gacy fue arrestado por abusar sexualmente de un menor. Pasó 18 meses en prisión, pero lo más escalofriante fue lo que ocurrió después. Recuperó su vida pública, su empresa, su imagen, y nadie lo detuvo. No hubo seguimiento, no hubo restricción. Volvió a la sociedad y empezó su ola de asesinatos poco después. ¿Te imaginas cuántas vidas se habrían salvado si alguien hubiera seguido el expediente en 1968? Cuando la policía entró a su casa, el olor los hizo vomitar. En diciembre de 1978, cuando por fin la policía obtuvo la orden de cateo, entraron al sótano de Gacy con mascarillas y aún así no aguantaron. El hedor era indescriptible. La tierra removida, el calor atrapado y el peso de la podredumbre humana. Un agente declaró que nunca volvió a comer carne después de ese día. Otro más dijo: "Sabíamos que encontraríamos algo, pero no sabíamos que sería un infierno". Tenía un registro mental de cada víctima, pero no recordaba sus nombres. En su confesión, Gacy fue capaz de describir cada cuerpo, cada lugar donde los enterró, cada movimiento con detalle. Pero cuando le preguntaban sus nombres, no podía recordarlos. Para él, eran cuerpos, posiciones, pesos, ubicaciones. Cosas como: el 12 era el chico que intentó escapar, el 24 fue el que lloró mucho. No personas, no historias, solo números dentro de su laberinto mental. Creó su propia versión de los hechos y empezó a creérsela. Después de ser capturado, Gacy ofrecía entrevistas donde negaba haber asesinado a más de una persona. Decía que todo era una conspiración, que otros lo habían incriminado. Incluso trató de demostrar que los cuerpos fueron puestos ahí sin su consentimiento. Y lo más aterrador es que parecía convencido de eso. Construyó una narrativa personal donde era él la víctima, no el verdugo. Un mecanismo de defensa, una negación selectiva o una mente tan retorcida que se creyó su propio guión. Tenía un truco de esposas para atrapar a sus víctimas. Gacy solía presentarse como alguien divertido, bromista y hasta carismático. Y uno de sus trucos favoritos era un juego con esposas. Les decía a sus víctimas: ¿quieres ver un truco de magia? Me pondré estas esposas y después me las quitaré sin llave. Lo hacía, reía y luego decía: ahora te toca a ti. Una vez que el joven estaba esposado, su sonrisa desaparecía y entonces decía la frase más escalofriante del caso:
La diferencia entre tú y yo es que yo sí tengo la llave. Esa risa fue lo último que escucharon antes de que empezara el horror. Algunos cuerpos fueron encontrados con sogas en el cuello. Cuando la policía excavó el sótano y los alrededores de su casa, varios cuerpos aún tenían los lazos originales con los que fueron estrangulados. Cuerdas, nudos improvisados, incluso restos de cinta. Eso confirmó que Gacy no solo los mataba, los inmovilizaba, los reducía, los convertía en objetos, y no se preocupaba en deshacerse de la evidencia, porque en su mente nadie encontraría nada, nunca. Había cuerpos escondidos en las paredes y en el patio trasero. La mayoría de las víctimas estaban bajo la casa, pero no todas. Gacy empezó a quedarse sin espacio, así que comenzó a esconder restos humanos en las paredes, en el garaje, en huecos cubiertos con yeso. También arrojó al menos 4 cuerpos al río Des Plaines, como si fuera basura. Ese cambio en su patrón fue lo que desató las sospechas policiales. Al dejar de enterrar y comenzar a desechar, dejó rastros. Y es que cuando un asesino empieza a improvisar, es porque se siente invencible. Una de sus víctimas logró escapar, pero no lo denunciaron. En una ocasión, un joven logró huir de Gacy. Despertó a mitad del intento de agresión, logró liberarse y salir corriendo de la casa. Llegó a una estación de policía, pero no presentaron cargos. ¿Por qué? Porque Gacy tenía una reputación respetable y el joven tenía antecedentes. El caso se cerró sin mayor seguimiento. Tiempo después, Gacy asesinaría al menos otras 10 personas. Una oportunidad de detenerlo desperdiciada. A veces la justicia sí toca la puerta, pero nadie la abre. La policía lo escuchó confesar sin querer. Durante la vigilancia previa a su detención, la policía colocó micrófonos encubierto en una conversación informal. Gacy, ebrio, empezó a hablar solo. Dijo frases como: "Todos tienen sus secretos. A veces las cosas se pudren bajo tierra. Tú también harías lo que yo hice si supieras lo que sé". No fue una confesión directa, pero fue suficiente. El perfil psicológico estaba claro. Él estaba orgulloso. Parte del perfil psicológico de un asesino serial es que necesitan sentirse grandes. A veces estos monstruos no pueden quedarse callados. Algunos vecinos escuchaban gritos y creían que eran bromas. Los muros de la casa de Gacy eran delgados. En varias ocasiones, vecinos reportaron escuchar voces, gritos y llantos apagados. Pero la imagen pública de Gacy era tan sólida que nadie se atrevía a dudar. Cuando lo mencionaban decían cosas como: "Seguro tiene la tele muy fuerte. Ha de estar con sus amigos. Es el payaso, seguro es parte del show". La verdad es que mientras reían afuera, adentro se moría alguien. Creó un patrón ritual que repitió decenas de veces. Casi todos sus asesinatos seguían una secuencia muy específica: lazos o esposas, inmovilización, abuso, estrangulamiento, envoltura del cuerpo y enterramiento nocturno. Gacy perfeccionó este ciclo como si fuera una rutina doméstica, como si fuese parte de su vida diaria. Y lo más escalofriante es que decía: "Después del tercero, ya no me costaba trabajo". Un horror que se convirtió en costumbre para Gacy. Quiso vender su casa después de ser detenido. Sí,
Después de que la policía descubriera los cuerpos, la propiedad se volvió infame. Pero Gacy, incluso desde prisión, intentó venderla. Se comunicó con abogados para que gestionaran la venta, como si fuera una simple propiedad más. El terreno sigue valiendo, nadie puede negar eso, decía. Para él, esa casa no era un cementerio, era un activo, un recurso, una fosa común con potencial inmobiliario. Sus pertenencias se subastaron como objetos de culto macabro. Cuando fue ejecutado, muchos de sus objetos personales fueron subastados en línea o en ferias de memorabilia criminal. Cartas, ropa, pinceles, dibujos e incluso una cuerda similar a la que usó en sus crímenes. ¿Pero quién las compró? Pues existen coleccionistas de murderabilia, fans del true crime extremo y curiosos morbosos. Una parte fue destruida en ceremonias públicas, pero otra están colgadas en vitrinas privadas. ¿Tú comprarías algún recuerdo de una casa llena de muertos o de algún asesino serial? Si es así, dime en los comentarios cuál sería. Hasta hoy no se han identificado todas sus víctimas. De las 33 personas que asesinó, varios cuerpos tardaron años en ser identificados. Algunos incluso siguen sin nombre. Se han abierto campañas de ADN, análisis forenses modernos, bancos de datos genéticos. Y cada tanto aparece una madre, un hermano, un sobrino, preguntando si alguno de los cuerpos no identificados podría ser el de su familiar. Guardaba objetos personales de sus víctimas como recuerdos. A muchos de sus víctimas les quitó la cartera, cadenas, relojes, zapatos y los conservaba. No los vendía, no los destruía. Los tenía como si fueran trofeos, recuerdos macabros, objetos que representaban el control y el poder. Pero Gacy no mataba solo por impulso, mataba por sensación, y esos objetos eran sus souvenirs. Algunos cuerpos estaban tan dañados que nunca pudieron reconstruirse. Varios restos humanos fueron hallados en estados avanzados de descomposición, mezclados con cal, tierra húmeda y residuos orgánicos. Algunos cuerpos estaban incompletos, fracturados, mezclados con otros. Los forenses declararon que no se podía determinar cuántas piezas pertenecía a qué víctima. Una confusión de huesos, una fosa de identidad perdida. Un psiquiatra dijo que Gacy tenía más de una personalidad activa. Durante el juicio se presentaron evaluaciones psicológicas. Uno de los psiquiatras testificó que Gacy tenía múltiples personalidades. El ciudadano modelo, el payaso carismático, el agresor y el niño abusado que buscaba venganza. Pero Gacy lo negaba. Sus declaraciones, sus cartas, sus expresiones cambiaban según con quién hablara. Desde prisión recibía cartas de admiradores que lo consideraban inspirador. A pesar de sus crímenes, hubo quienes le escribieron cartas para decirle que lo entendían, que el sistema lo había fallado. Incluso personas que querían entrevistarlo, conocerlo o simplemente obtener una firma. Una firma, es correcto, quiere decir que eran sus fans de este payaso asesino. Porque vivimos en un mundo donde incluso los monstruos tienen club de admiradores. El ADN de Gacy aún se usa hoy para resolver otros casos. En una vuelta irónica de la justicia, el ADN de Gacy está almacenado en bases de datos criminales y ha servido para descartar culpables, verificar cadáveres
y resolver desapariciones no relacionadas con él. Este monstruo que causó dolor también está ayudando a resolver otros horrores, involuntariamente, pero aún así lo está haciendo. Un último eco de una historia que no termina con su ejecución. Grabó una entrevista donde se comparaba con Jesucristo. En una de sus últimas entrevistas, John Wayne Gacy hizo una declaración que dejó helado al entrevistador. Dijo que era una figura mal interpretada, perseguida por la justicia como Jesucristo fue perseguido por los romanos. Así es. Él dijo: "Yo soy como Cristo, me juzgan sin entender lo que hice". Incluso agregó que su historia sería recordada por siglos. No por remordimiento, no por educación, sino porque según él, se convirtió en leyenda. John Wayne Gacy no fue un monstruo escondido en la oscuridad. Fue un hombre común que sabía cómo parecer inofensivo y que convirtió su casa en un cementerio mientras todos lo aplaudían. Y eso es lo que más escalofríos da. No era un fantasma, no era un loco suelto, era tu vecino, tu jefe, tu payaso de fiesta. Ahora dime tú, ¿cuál de los 30 datos te pareció el más perturbador? ¿Y cuál no habías escuchado nunca? Te leo en los comentarios. Deja tu opinión abajo y dime qué otro asesino quieres que investigue. No olvides suscribirte si te gusta el True Crime sin censura, narrado con respeto pero sin filtros. Dale a la campana para que los monstruos no esperen a que los encuentres. Ellos aparecerán. Y si quieres seguir explorando el lado más oscuro del ser humano, quiero que veas este video sobre el Papa que cometió atrocidades en nombre de Dios. Te aseguro que después de eso vas a ver a la historia con otros ojos. Gracias por sintonizar En Familia con el Mal.